En el corazón del desierto quemado por el sol de Namibia, el Parque Nacional de Etosha emerge como un crisol de vida. A través de su salina, la supervivencia es una danza delicada. Los flamencos pintan de rosa el horizonte. Los elefantes recorren antiguos senderos y los leones acechan bajo cielos estrellados. Aquí, cada gota de agua es un salvavidas. Cada paso un testimonio de resistencia. Etosha salvaje, Echoes of Survival in White Wasteland, desvela un mundo donde el pulso de la naturaleza late fuerte pero frágil. ¿Has sentido la llamada de este santuario salvaje? El Parque Nacional de Etosha, un extenso santuario de 8.600 millas cuadradas en el norte de Namibia. A 310 millas de Windhoek. Es uno de los refugios de conservación más antiguos de África. Protegido desde 1907. Su corazón es el Etosha Pan, un vestigio de un antiguo lago de 1.850 millas cuadradas, con costra de sal, formado hace 10 millones de años, cuando los cambios tectónicos desviaron el curso del río Kunene. Este documental sobre animales salvajes desvela un paisaje donde la supervivencia está esculpida por los extremos. En la estación seca, de mayo a octubre, las temperaturas alcanzan los 38 en Arizona, dejando la tierra agrietada y fugaces pozos de agua. Sin embargo, cuando llegan las lluvias de noviembre, se abren charcas poco profundas que atraen a más de 114 especies de mamíferos, 340 de aves, $110 de reptiles y 16 de anfibios. El nombre de Etosha, dado por el pueblo Ovambo, significa gran lugar blanco, capturando su belleza cruda e inquietante. Aquí, animales salvajes como rinocerontes negros, leones y elefantes deambulan por un escenario semiárido, donde cada momento pone a prueba su resistencia. La inmensidad del parque es un tapiz vivo, cosido con historias de adaptación. Flamencos que acuden en bandadas para alimentarse de algas.
leopardos que se mezclan con la hierba rala y avestruces que sprintan por llanuras bañadas por el sol. Pero este paraíso es frágil. Las sequías, como la peor del siglo en 2024. Y la caza furtiva amenazan su delicado equilibrio. Etosha es más que un parque. Es un testimonio de la resistencia de la naturaleza y del deber de la humanidad de protegerla. Los esfuerzos de conservación, desde las patrullas de guardas hasta el seguimiento por GPS, luchan por preservar este santuario para las generaciones futuras. ¿Qué significa para ti este mundo indómito? Comparte tu opinión a continuación y forma parte de su legado perdurable. Una historia de supervivencia grabada en la sal. El polvo y la esperanza bajo el cielo infinito de Namibia. Cuando los ecos de la inmensidad de Etosha se desvanecen, la estación seca aprieta la sabana y convierte el paisaje en un campo de pruebas abrazado por el sol. De mayo a octubre, las temperaturas suben vertiginosamente y el agua se convierte en un recuerdo fugaz, solo aliviado por algunos pozos artificiales. En este documental sobre animales salvajes, nos sumergimos en el corazón de la supervivencia. Donde cada criatura, desde los torpes rinocerontes hasta los sigilosos depredadores, se enfrenta a una implacable prueba de resistencia. Cuando las lluvias abandonan Etosha, el sol reina sin piedad, abrazando la sabana. En este crisol de supervivencia, las charcas artificiales como Ocaucuejo, a solo 16 kilómetros de Anderson Gate, son los últimos bastiones de la vida. Alimentadas por manantiales ocultos. Estas piscinas artificiales convocan a una tensa congregación de animales salvajes. Donde depredadores y presas se miran a los ojos en un frágil empate. Cada sorbo es una apuesta. Un momento fugaz en el que la sed lucha contra el instinto y la supervivencia se tambalea en el filo de la navaja bajo un cielo implacable. El rinoceronte negro, un monstruo de 1500 kilos,
Domina las orillas iluminadas por la luna de Ocaucuejo. Con 2.200 ejemplares en Namibia, el 70% en Etosha, estos gigantes solitarios se erigen en centinelas de la naturaleza. Sus labios prensiles arrancan la humedad de los arbustos espinosos, manteniéndolos durante días sin agua. Pero en estas charcas sagradas, reclaman el dominio. Sus orejas parpadean como un radar, sus fosas nasales buscan rastros rivales. Sus pasos pesados marcan un decreto silencioso. Guardando este escaso salvavidas con resolución primitiva. Un testamento de resistencia en un mundo reseco. Los ñus azules, con sus 440 libras de peso construidos para la velocidad, se acercan en manadas sueltas. Con sus pelajes plateados brillando en el tierno resplandor del amanecer. Esprintando a 80 kilómetros por hora, pastan hierbas escasas y finas en nutrientes. Con sus cuerpos perfeccionados para prosperar en la escasez, las cebras de las llanuras, cuyo número oscila entre 150,000 y 250,000 en todo el mundo. Se reúnen en estrechos harenes, liderados por un macho firme. Sus rayas, un hábil disfraz de la naturaleza, asustan a los depredadores y refrescan su piel. Mientras que su pastoreo provoca brotes frescos. Esculpiendo sutilmente la renovación de la sabana. Estos pozos de agua son a la vez refugio y crisol, donde ñus y cebras beben con los ojos desorbitados y los oídos atentos al susurro del peligro. En este documental sobre animales salvajes, Ocaucuejo desvela la delicada danza de la supervivencia, un santuario fugaz en medio de un mar de riesgos. A medida que el implacable sol se eleva sobre el Parque Nacional de Etosha, las charcas se transforman en escenarios épicos donde se despliegan las fuerzas de la naturaleza. Estas brillantes charcas, vitales para la supervivencia en este duro y árido paisaje, se convierten en campos de batalla de uno de los dramas depredador-presa más apasionantes de África.
Una escena perfecta para cualquier documental sobre animales salvajes. En Ocaucuejo reinan los leones. Sus poderosos hombros ondulan bajo un pelaje dorado. Y sus mandíbulas, forradas de afilados dientes, están hechas para abatir presas del doble de su tamaño. Los leones viven en manadas. Unidades sociales formadas por hembras experimentadas que dedican hasta 21 horas al día a conservar energía. Una adaptación crucial para sus exigentes cacerías nocturnas. Mientras tanto, el escurridizo leopardo patrulla los escarpados acantilados y afloramientos rocosos cercanos a Jalali. Solitarios y reservados. Estos felinos pesan entre 45 y 160 kilos y lucen un pelaje en forma de roseta que los camufla perfectamente bajo la luz moteada de los árboles de Mopane. En lo alto de las ramas, un leopardo estudia a una manada de kudus mayores, esperando pacientemente un momento de debilidad. Con la velocidad del rayo, agarra el cuello con firmeza, llevando suavemente a su presa al suelo. Pero la verdadera brillantez del leopardo reside en su táctica posterior a la caza. Subir el cadáver hasta 6 metros de altura en la copa de los árboles, manteniéndolo a salvo de los hambrientos carroñeros. Esta estrategia vertical, poco común entre los depredadores, es una fusión perfecta de poder y astucia, que revela una sofisticación que muchos documentales sobre animales salvajes se esfuerzan por captar. Cuando el calor del día alcanza su punto álgido, una leona fija sus ojos ámbar en un ñu solitario separado de su manada. Otra maniobra silenciosamente a través de la hierba alta, mezclándose con las sombras cambiantes proyectadas por la luna creciente. A escasos 30 metros, la leona se agacha. Con los músculos enroscados como muelles, antes de dar un poderoso salto de 30 metros. Agarra la garganta del ñu con un control rápido y exacto. Sin embargo, las probabilidades siguen estando en su contra, con una tasa de éxito de entre el 20 y el 25%. Cada caza es una tensa apuesta que podría significar la diferencia entre la supervivencia y la inanición. La inquietante paz se rompe cuando la inquietante risa de las hienas manchadas resuena en el crepúsculo.
Estos formidables carroñeros, que pesan entre 100 y 155 libras. Viven en clanes matriarcales de más de 50 individuos. Sus mandíbulas ejercen una fuerza aplastante de 448 libras por pulgada cuadrada. Capaz de pulverizar huesos y consumir hasta el último trozo de carne. En Halali, las hienas cazan con una notable tasa de éxito del 67%, o arrebatan audazmente las presas a leones y leopardos por igual. Su resistencia, persistencia y trabajo en equipo las convierten en uno de los depredadores más eficaces del parque. Más allá de la caza, las hienas desempeñan un papel ecológico vital. Al consumir los cadáveres, ayudan a frenar enfermedades y reciclar nutrientes, manteniendo el delicado equilibrio de Etosha. Este dramático ciclo de depredadores y presas marca el pulso de la estación seca en Etosha. Cada emboscada, cada persecución desesperada y cada comida robada tejen una historia de crudos instintos de supervivencia, perfeccionados a lo largo de milenios. Aquí no hay héroes ni villanos, solo las implacables fuerzas de la naturaleza. Enzarzadas en un eterno enfrentamiento bajo el abrasador sol africano. ¿Qué estrategia de depredador le cautiva? La precisión de caza cooperativa de los leones, el sigilo solitario y el ingenio arborícola de los leopardos. O la resistencia implacable y el astuto trabajo en equipo de las hienas. Comparta sus impresiones a continuación mientras continuamos nuestro viaje por la salvaje narración de Etosha. Un vívido retrato del drama inquebrantable de la naturaleza, captado a través del objetivo de un documental sobre animales salvajes. En la estación seca de Etosha, donde el choque de colmillos y pezuñas reverbera en la sabana abrasada por el sol. Las aves tejen un hilo más silencioso, pero vital, en el delicado tapiz del ecosistema. Mientras depredadores y presas dominan las charcas. Estos centinelas aviares, avestruces, búhos y buitres desempeñan papeles sutiles pero esenciales, y sus adaptaciones mantienen el frágil equilibrio de la vida bajo un sol implacable. Sus historias se desarrollan como testamentos de resiliencia, revelando que la supervivencia no es solo cuestión de fuerza,
sino de armonía con una tierra llevada al límite. Los avestruces comunes, de más de 3 metros de altura, atraviesan las resecas llanuras de Etosha con una confianza inquebrantable. Sus poderosas patas, que les impulsan a 45 millas por hora, dan patadas lo bastante fuertes como para ahuyentar a los leones. Una defensa perfeccionada durante milenios en la naturaleza semiárida. Como omnívoros, se alimentan de hojas secas, insectos y carroña. Y su eficaz sistema digestivo extrae la humedad necesaria para aguantar semanas sin beber. Viajan en grupos de hasta 50 y sus agudos ojos entre los más grandes de cualquier animal terrestre. Escudriñan el horizonte y detectan amenazas a kilómetros de distancia. En pozos de agua como Ocaucuejo, vigilan a su rebaño. Su presencia es un ancla firme en la implacable escasez de la estación seca. Al caer la noche, el búho real levanta el vuelo y su envergadura de 1 a 3 metros atraviesa la oscuridad con un silencio espeluznante. Con un peso de entre 1 y 2 libras, su plumaje moteado se mezcla a la perfección con el terreno calcáreo de Jalali. Haciéndolo casi invisible. Sus ojos de 5 semiperoni y su disco facial recubierto de plumas, que actúan como una antena natural. Localizan roedores o reptiles con una precisión mortal. En lo alto, los buitres se elevan con sus alas de 3 metros de envergadura, proyectando sombras solemnes sobre la tierra resquebrajada, sus cabezas desnudas y rosáceas, desarrolladas para mantenerse limpias mientras se alimentan. Les guían hasta los cadáveres a kilómetros de distancia con una precisión asombrosa. Armadas con picos ganchudos, trabajan con rapidez para retirar la carne del antílope en menos de 20 minutos. Limpiando los restos que podrían propagar enfermedades. En peligro de extinción, solo quedan 6.500 en todo el mundo. Están amenazadas por el envenenamiento y la pérdida de hábitat, pero su papel como limpiadoras de la naturaleza es indispensable. Al eliminar la carroña, salvaguardan la salud de Etosha.
garantizando que la sabana siga siendo un santuario para todos. Estas aves, avestruces, búhos, buitres, son los guardianes silenciosos de Etosha. Su velocidad, sigilo y búsqueda de comida mantienen el frágil pulso del ecosistema. En este documental sobre animales salvajes, sus historias revelan una verdad. La supervivencia es una sinfonía de resistencia silenciosa, no solo de fuerza bruta. A medida que la estación seca afloja, Etosha despierta con las primeras lluvias de noviembre, transformando la reseca sabana en un escenario de renacimiento. El vasto salar, una extensión de tierra agrietada, empieza a brillar con charcos poco profundos. Señal de un renacimiento fugaz. En este documental sobre animales salvajes, nos sumergimos en el corazón de esta transformación, donde el regreso del flamenco mayor pinta el desierto con vibrantes tonos de esperanza. Su llegada es más que un espectáculo. Es un testimonio de la resistencia de la vida. Una delicada danza de supervivencia que une a los animales salvajes de Etosha al ritmo de las lluvias. Cuando caen las primeras gotas, la salina se agita. Las algas y el plancton florecen en las aguas poco profundas y sus pigmentos carotenoides provocan un festín que atrae a bandadas de flamencos grandes. Estas elegantes aves que miden entre 1,8 y 1,8 metros de altura y tienen una envergadura de hasta unos 5 metros. Descienden en oleadas, con su plumaje rosa pálido y sus alas carmesí. Convirtiendo la ciénaga en un lienzo viviente. El vivo color de los flamencos. Realzado por los aceites de sus glándulas de acicalamiento. No es un mero adorno,
Es un faro de atracción durante la época de cría. Una señal de vitalidad en una tierra que renace. Su alimentación es un elegante ritual. Vadeando el fango, los flamencos mueven sus picos curvados boca abajo, filtrando con precisión diminutos organismos. Este festín alimenta su icónico tono rosado. Una alquimia química que refleja la propia transformación de la cacerola. Pero esta abundancia es efímera. Las lluvias, impredecibles y a menudo escasas, dictan el destino de los flamencos. En los años de lluvias torrenciales, cuando los niveles de agua se equilibran perfectamente, ni demasiado profundos para inundar los nidos, ni demasiado poco profundos para matar de hambre a las algas, se reúnen colonias de cientos de miles de ejemplares. Sus sincronizados bailes de cortejo, con aleteos y rítmicas inclinaciones de cabeza. Tejen un espectáculo de unidad que refuerza los lazos de una comunidad que se nutre de la precisión y la armonía. Sin embargo, las lluvias de Etosha son caprichosas. Cuando el agua se evapora con demasiada rapidez, como ocurrió en 2023, con precipitaciones por debajo de la media, la ciénaga se seca y los flamencos se ven obligados a abandonar sus lugares de cría. Huyen a humedales lejanos como Walvis Bay o los lagos interiores de Botsuana. Y su espíritu nómada es un testimonio de adaptabilidad. En los años fértiles, sin embargo, la cacerola se convierte en un vivero. Las hembras ponen un solo huevo en nidos de barro, esculpidos sobre la costra de sal. Estas colonias, llenas de vida, son un milagro frágil. Vulnerable a los depredadores y a los caprichos del clima. Cada eclosión es un triunfo, una victoria fugaz contra el implacable ciclo del desierto. La presencia de los flamencos es algo más que belleza, es un pulso ecológico. Su alimentación agita las aguas de la balsa, manteniendo la cadena alimentaria acuática que sustenta a aves y organismos más pequeños. Su marcha, cuando las lluvias escasean, señala la fragilidad de este ecosistema.
un recordatorio del delicado equilibrio de la naturaleza. Al transformar el salar en un brillante mar de color, nos invitan a maravillarnos ante la capacidad de la naturaleza para crear belleza a partir de la escasez. Sin embargo, su dependencia de lluvias impredecibles subraya la urgencia de proteger estos frágiles ciclos. Los cambios climáticos de los últimos años amenazan este espectáculo y nos obligan a actuar como guardianes del legado de Etosha. Mientras las mareas rosas de los flamencos ondulan sobre el salar de Etosha, el suave pulso de la estación lluviosa atrae a un nuevo elenco de animales salvajes a las aguas poco profundas. De noviembre a abril, la sabana se suaviza y los humedales temporales florecen, invitando a las aves acuáticas a tejer su tranquila elegancia en la renovación del ecosistema. Seguimos a la garceta grande, la espátula africana y la grulla coronada gris, cuya grácil presencia refleja el delicado equilibrio de la vida en las fugaces inundaciones de Etosha. Su llegada es un canto a la resistencia. Un regalo fugaz nacido de la lluvia. La garceta grande, una esbelta visión en blanco, se desliza hasta los bordes de la batea con una envergadura de entre unos 5 y unos 5 metros. Desplazándose a 40 kilómetros por hora, inmóvil como una estatua, caza con precisión letal. Su pico en forma de daga golpea peces o ranas en un instante. Este silencioso depredador regula las poblaciones acuáticas, garantizando el equilibrio del humedal. Durante la reproducción, de su espalda brotan sedosos penachos, que se despliegan en abanico en exhibiciones de cortejo que brillan como arte viviente. Las garcetas, que anidan en los árboles de Mopane, forman colonias y su vigilancia colectiva protege a los polluelos de los depredadores. Su regreso cada estación lluviosa es un testimonio de la perdurable atracción de Etosha. Un frágil ciclo amenazado por lluvias erráticas. Como las escasas precipitaciones de 2023.
La espátula africana, con sus patas rojas y su característico pico en forma de cuchara, aporta una gracia suave. Con 1 metro de altura, vadea en aguas poco profundas, moviendo el pico de un lado a otro para detectar peces o crustáceos. Este cazador táctil prospera en el lodo blando de la sartén. Y su presencia es señal de aguas limpias y una cadena alimentaria próspera. Las espátulas, que se reproducen de abril a mayo, ponen de 3 a 5 huevos. Y el pico de sus polluelos se transforma en herramientas especializadas con el paso de las semanas. Sus movimientos nómadas, siguiendo el pulso de la lluvia, encarnan la adaptabilidad en una tierra de incertidumbre. La grulla coronada gris, emblema nacional de Uganda, baila con regio esplendor. Su corona dorada y su bolsa roja en la garganta brillan mientras busca insectos y raíces en las hierbas empapadas por la lluvia. Con una envergadura de 2 metros, se posa en los árboles. Una característica poco común en las grullas. En peligro de extinción le quedan entre 29.500 y 36.000 ejemplares. Se enfrenta a la pérdida de hábitat. Pero sus bandadas de hasta 150 individuos se mueven como olas. Y su presencia es un indicador vital de la salud de los humedales. Sus danzas de cortejo, vibrantes y sincronizadas, celebran la renovación de la vida. Estas aves acuáticas, garzas, espátulas, grullas son los guardianes silenciosos de Etosha. Y su elegancia sostiene la frágil red del ecosistema. En este documental sobre animales salvajes, nos recuerdan que la belleza prospera en el equilibrio, incluso en el cambio. Cuando la estación lluviosa suaviza las cicatrices de Etosha, la sabana vuelve a latir y sus verdes venas se extienden bajo las tiernas lluvias de noviembre. Cuando las aves acuáticas se adentran con elegancia en los humedales, la tierra llama a sus más poderosos guardianes. El elefante africano y la jirafa angoleña. Estos imponentes animales salvajes
esculpidos por el tiempo y el instinto. Deambulan por las revitalizadas llanuras, y cada uno de sus pasos es un silencioso himno a la resistencia. En esta historia en desarrollo, su viaje a través de las lluvias revela una profunda armonía. Dando forma al ecosistema con una gracia que habla del corazón de la renovación de Etosha. El elefante africano, un titán de 4 o 5 metros de altura y 5.000 kilos de peso. Se mueve con una gracia que contradice su inmensidad. Guiadas por una matriarca con décadas de memoria que cartografía la sabana. Las manadas recorren 50 kilómetros al día, atraídas por pozos de agua como Ocaucuejo. Donde se reúnen bajo la suave llovizna. Con sus ágiles troncos, esparcen barro sobre sus arrugadas pieles. Refrescándolas y protegiéndolas de las plagas. Son los escultores de la sabana, ya que consumen a diario 330 libras de hierbas, hojas y cortezas. Su búsqueda de comida despeja densos arbustos, abriendo caminos a criaturas más pequeñas. Mientras que las semillas esparcidas en su estiércol hacen brotar nueva vegetación. Tejiendo la renovación en el tejido del ecosistema. A diferencia de las manadas errantes, los elefantes de Etosha siguen bucles estacionales. La memoria de su matriarca les guía a manantiales ocultos. Un mapa intemporal de supervivencia grabado en sus mentes. La jirafa angoleña, que sobrepasa los 18 pies de altura, se desliza por los bosques de Mopane de Dolomite Hill con una serenidad que cautiva. Endémicas del norte de Namibia, su número se ha mantenido gracias a una conservación vigilante. Y su pelaje leonado, adornado con manchas ahumadas en forma de rompecabezas, se funde con el follaje empapado por la lluvia. Alcanzan copas de árboles de 4 o 5 metros de altura y podan las copas con precisión. Doblando sus cuellos de 7 vértebras para arrancar hojas tiernas alimentadas por las lluvias anuales de entre 30 y 40 centímetros. Este ramoneo selectivo permite que la luz del sol nutra el sotobosque. Fomentando un hábitat vibrante.
En lugar de realizar grandes migraciones, se desplazan sutilmente, quedándose en las frondosas colinas cuando abunda la comida. Y yendo luego a los pozos de agua cuando la hierba desaparece. Su imponente presencia es un pulso vivo. Señal de una sabana en equilibrio. Juntos, estos gigantes son el latido de Etosha y sus acciones se propagan por el ecosistema. Los elefantes trazan senderos que guían a los antílopes. Las jirafas esculpen líneas de árboles que dan cobijo a las aves. Su sinergia sostiene una red de vida, desde el insecto más pequeño hasta el depredador más feroz. Sin embargo, su dominio no es inexpugnable. La caza furtiva, impulsada por el comercio de marfil, y la invasión del hábitat proyectan largas sombras. Con los 350.000 a 500.000 elefantes que quedan en África, su futuro pende de un delicado equilibrio. Los guardabosques de Etosha, armados con patrullas y sistemas de seguimiento. Se erigen en defensores incansables. Pero la lucha exige más, un llamamiento mundial para proteger a estos guardianes irreemplazables. Las jirafas también se enfrentan a la presión de la pérdida de tierras. Y su tranquila resistencia es un llamamiento a la vigilancia. Los elefantes y las jirafas nos invitan a asombrarnos ante la grandeza y la fragilidad de la naturaleza. Sus vidas, entretejidas en las verdes llanuras de Etosha, susurran una verdad atemporal. La supervivencia es un tapiz compartido que une a la tierra, los parientes y la humanidad. A medida que las lluvias se desvanecen y los gigantes de Etosha, elefantes y jirafas, dejan su huella indeleble en la verde sabana, una verdad más profunda emerge del latido de la tierra. Los ciclos de sequía y renovación que sustentan este santuario están en peligro. Etosha, refugio de animales salvajes, se enfrenta a amenazas implacables. La caza furtiva, la pérdida de hábitat, y la sombra sigilosa del cambio climático. En este capítulo crucial, nos enfrentamos a los retos que ponen en peligro esta naturaleza sagrada.
tejiendo una historia de pérdida, resistencia y la llamada urgente de la humanidad para proteger un legado grabado en la sal y la luz de las estrellas. La armonía de las estaciones de Etosha, su delicado equilibrio vital, es más que un espectáculo, es un legado. La estoica marcha del rinoceronte negro. El sabio deambular del elefante. Son hilos de una narrativa que trasciende las fronteras. Esta naturaleza salvaje nos enseña lecciones de unidad y administración. Y nos recuerda que nuestras decisiones determinan el futuro de la Tierra. La belleza de Etosha, feroz y frágil a la vez, exige nuestra reverencia y determinación para erigirnos en sus guardianes. Para alimentar un mundo donde la vida prospere contra viento y marea. No somos meros testigos, sino parte de esta historia. El latido de la sabana nos llama a actuar. A garantizar que sus ritmos perduren. Si nos unimos, podemos amplificar la voz de Etosha. Un simple paso puede encender este movimiento. Suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo alimenta historias que despiertan corazones, uniendo a una comunidad global para proteger lugares sagrados como Etosha. Juntos podemos mantener viva esta naturaleza salvaje, un faro de esperanza bajo el cielo infinito de Namibia.